Bueno, nuevamente, buenos días a todos y a todas. Empezamos la grabación de esta cuarta y última semana de estudio. Felicitarlos por la constancia que han tenido y esperar que nos volvamos a encontrar en otros cursos posteriores. Les recuerdo que la forma más rápida para entrar a los cursos virtuales es digitando sena.territorio.la, ¿ya? Para que no tengan que ingresar por Sena Sofía, después irse a LMS y tener que volver a teclear la clave, que a veces la vuelve a pedir. Mejor directamente aquí en Sena Territorio, ingresamos aquí, ingreso a cursos LMS, el tipo de documento, su número, la contraseña, ingresar. La contraseña es la misma de Sena Sofía. Entonces, en esta página les aparecerán todos los cursos en los cuales ustedes están matriculados. Y en este caso tienen que buscar el que dice Electrónica, Magnitudes, Leyes y Aplicaciones. Esperen un momentico, por favor. Disculpen la interrupción. Entonces, entran a su curso de electrónica, magnitudes, leyes y aplicaciones. Si activa el micrófono. Sí, sí lo activo. ¿Ya? Les recuerdo siempre estar pendiente de los anuncios. Siempre llega una copia a su correo electrónico. Entonces, siempre estar pendiente de los anuncios. El último anuncio se colocó el día 28 de septiembre, donde anunciábamos que íbamos a tener la sesión en línea el día de hoy. ¿Ya? Esperemos que no tengamos hoy inconveniente con el internet y podamos culminar satisfactoriamente esta explicación. Y el otro anuncio es el de la cuarta unidad, ¿no? Donde nos dice que la semana empieza el 28 y termina el 3 de octubre, o sea, termina el día domingo. El día domingo es el día de cierre del curso. Perdón, el cierre del curso es el 4, pero hasta el 3 es que usted puede enviar todas las actividades que tenga pendiente. El día del cierre del curso yo no puedo estar recibiendo actividades porque ese día me toca pasar informes, ¿ya? Y calificar todo en la plataforma Sena Sofía Plus. Entonces, eso hay que hacerlo una sola vez y no se puede estar calificando que vayan llegando trabajo y volver a calificar, no. Entonces, por eso el último día en que usted puede entregar actividades es el 3 de octubre. ¿Ya? En esta semana, que tenemos un día menos de la semana,
de las otras semanas que hemos tenido, tenemos 3 actividades. Un foro temático, una evaluación y un taller de análisis de circuitos. Entonces, 3 actividades para esta semana. ¿Dónde empezamos? Siempre empezamos en contenido del curso. Proyecto y, como es la semana 4, actividad 4. Me voy a ir primero al material de estudio, material complementario. Este material considero que es de bastante cuidado. Deben leerlo hasta 3 veces si es necesario. ¿Ya? Leyes básicas en el análisis de circuitos. Creo que es el material que tiene más páginas. Este tiene 26. ¿Ya? Donde vamos a estudiar la ley de Ohm, la ley de Watt y el cálculo de resistencias en serie paralelismo. A esto hay que prestarle mucha atención. ¿Ya? Entonces, la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Eso, en otras palabras, nos dice que I, corriente, es igual a V sobre R. ¿Ya? El voltaje aplicado sobre la resistencia. Y entonces aquí nos dan ejemplos de aplicación de la ley de Ohm. Entonces dice, si en un circuito eléctrico la tensión tiene un valor de 100 voltios y la resistencia un valor de 10 ohmios, ¿cuál será el valor de la intensidad? Entonces, V igual a 100, R igual a 10. ¿Cuánto vale I? Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores y simplemente es dividir. Entonces, la corriente sería 10 amperios. ¿Ya? Nos dan otro ejemplo, donde entonces ahora el voltaje es 200 y dice que no cambiamos la resistencia, sigue siendo 10 ohmios, el valor anterior. Entonces ahora, ¿cuánto vale I? Entonces I igual a 200 sobre 10 igual a 20 amperios. Entonces estos dos ejemplos nos está demostrando que la corriente es directamente proporcional al voltaje. O sea, si el voltaje sube, la corriente sube. Si el voltaje baja, la corriente va a bajar. ¿Ya? Entonces aquí, la intensidad es directamente proporcional a la tensión. ¿Ya? Y aquí lo contrario. Aquí entonces el ejemplo primario que era 100 voltios, 10 ohmios. En este caso nos colocan 100 voltios, pero nos aumentaron la resistencia a 20 ohmios. ¿Ya? Entonces 100 entre 20, 5. ¿Qué pasó con la corriente? Disminuyó. Entonces, cuando sube la resistencia, la corriente disminuye. Por eso se dice que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Entonces, y yo puedo despejar de esa fórmula el voltaje. Entonces el voltaje sería I por R. Entonces tenemos un ejemplo de cómo aplicar la fórmula, que en este caso nos dan la corriente, digamos 5 amperios, y nos dan el valor de la resistencia, 40 ohmios. Entonces simplemente es multiplicar, en este caso 5 por 40, y tendríamos 200 voltios. Puedo hacer lo mismo con la resistencia, o sea, despejar la resistencia, y entonces nos dice que resistencia es igual a V sobre I. Entonces, en el caso de que el ejercicio nos da el voltaje y nos da la corriente, podemos averiguar la resistencia. Entonces sería 100 sobre 5 y entonces sería 20 ohmios. ¿Ya? Entonces nos hablan del circuito serie ya en la segunda semana
se estuvo hablando de lo que es un circuito serie, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito serie con un voltaje. Que cuando tengo un circuito serie, yo tengo que tener en cuenta que para averiguar la corriente del circuito, tengo que primero averiguar la resistencia total. Entonces, para poder averiguar la resistencia total del circuito, debo sumar todos los resistores que están en mi circuito serie. Entonces, aquí nos dan el ejemplo, R total es R1 más R2 más R3, porque nada más tengo 3 resistores. Una vez que yo sumé los resistores, ya tengo la resistencia total, entonces puedo encontrar el voltaje total. ¿Ya? Bueno, en este caso no me están dando los valores de los resistores. Me están dando es el voltaje y la corriente, ¿no? Entonces, la resistencia total también sería el voltaje total sobre corriente total. Entonces, despejando 110 sobre 2 sería 55 ohmios. O sea, la suma de estos 3 resistores que nos dan la fórmula aquí, la suma, sería 55. En el momento desconozco cuál es el valor de cada uno. O sea, pero sé que la suma me va a dar 55, ya que aplico la fórmula de la ley de Ohm. ¿Ya? En un circuito paralelo, aquí tengo que emplear la fórmula de resistencias en paralelo. ¿Ya? Les recuerdo que esta fórmula que tenemos aquí en la página 12 es únicamente para 2 resistores en paralelo. Y si tengo 3 resistores, tendría que resolver 2 primero y después el resultado de ese hacerlo en paralelo con el resistor faltante. Ya tengo que hacer doble proceso. Entonces, aquí en el ejemplo, están cogiendo R1 y R2, sacan el resultado que es 2.5. Ese es un resultado parcial. Estos 2 resistores R1 y R2 se reemplazan por el resistor parcial que nos dio, y ese resistor parcial se hace en paralelo con el siguiente resistor, también en paralelo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Entonces, nos dicen que en un ejemplo que si hubiéramos aplicado 12 voltios y una corriente de 7.5 amperios, calcular la R total en la ley de Ohm. Entonces, sabemos ya que resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, reemplazando, eso nos da 1.6 ohmios. ¿Ya? Y tenemos un circuito mixto. Y aquí hay que analizar bastante, por favor. Por eso recomiendo que se lean esto 3, 4 veces. En un circuito mixto voy a tener tanto resistores en serie como resistores en paralelo. No hay una ley que diga qué se resuelve primero. O sea, puedo resolver un paralelo o puedo resolver una serie. ¿Ya? Les recomiendo siempre un paso a paso. O sea, no hagan 2 pasos a la vez. Entonces, si analizamos este circuito, R3, R5, bueno, esto debería ser un R4. ¿Ya? Y debería ser un R4. ¿Ya? Estos 3 resistores están en serie. Entonces, yo podría sumar estos 3 y me queda uno equivalente entre este punto y este punto. Uno equivalente. R1 y R2 también están en serie.
y podría reemplazar R1 y R2 por su equivalente entre esos dos puntos. Y el resultado de esta serie y el resultado de esta serie me quedaría en paralelo. ¿Ya? Entonces, hay que analizar qué se puede ir resolviendo primero. Entonces, aquí nos dan el ejemplo, ¿ya? Paso a paso, para comprender mejor esta cuestión. Entonces, aquí quedaron los resistores equivalentes y aquí está la resistencia total del circuito, ¿no? Y también nos habla de la ley de Watt, que es la potencia eléctrica, ¿ya? Nos dice que la potencia es directamente proporcional a la tensión y a la intensidad que circula por eso. Entonces, en otras palabras, P es igual a V por I. ¿Por qué es importante la potencia? Bueno, mira. Los resistores, por ponerles un ejemplo, los resistores vienen por tamaños, ¿ya? El tamaño me indica la cantidad de potencia que ellos pueden disipar. Entonces, si yo conozco la potencia que disipa este resistor, yo tengo que colocar un resistor de un tamaño adecuado que soporte esa potencia. ¿Qué pasa si coloco uno de menor tamaño? Simplemente se va a quemar. Puede que no se queme en un segundo, ¿ya? Pero puede que se vaya calentando con su uso y termine quemándose. Claro que si usted coloca un resistor de demasiada baja potencia, a lo que nos da el cálculo, entonces sí se va a ver el humo rápidamente, ¿ya? Entonces la ley de Watt es importante por eso. ¿Qué le cobran a usted en el recibo de luz? La potencia que consume, ¿ya? Eso es lo que le cobran en el recibo de la luz, la potencia de consumo de su casa, ¿ya? Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Dice que una resistencia consume 2 amperios y tiene una tensión de 100 voltios. ¿Cuál será la potencia? Entonces, como la potencia es V por I, el voltaje es 100, la corriente es 12, 100 por 12, 1200 vatios. ¿Ya? Y también se puede despejar de la fórmula el voltaje y se puede despejar la corriente. Entonces, dependiendo los valores que me den, así puedo utilizar una que otra fórmula. La tablita de múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Y la ley de Watt y la ley de Ohm se pueden combinar, ¿ya? Y esa es la explicación que nos dan aquí. Y esta es la ruedita fundamental de todo técnico en electrónica. Aquí está la combinación de la ley de Ohm, ley de Watt. Entonces, para cada unidad, por ejemplo, para la corriente, tengo 3 fórmulas. La correspondiente a la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. La correspondiente a la ley de Watt es potencia sobre voltaje. Y la combinación de ambas es raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Entonces, ¿cuál de las 3 fórmulas voy a emplear? Dependiendo qué valores me están dando. Entonces, si me dan potencia y voltaje, empleo esta. Si me dan voltaje y resistencia, empleo esta. Y si me dan potencia y resistencia, empleo esta. Entonces, las fórmulas son dependiendo de las otras variables que me esté formulando o que me estén suministrando el ejemplo o el ejercicio. Entonces, para resistencia también tengo tres fórmulas, para voltaje también tengo 3,
Y para potencia también tengo 3. ¿Ya? Entonces aquí hay unos ejemplos de cómo utilizar las fórmulas. Entonces el material, este es el de, considero yo, que es el que hay que tener mayor cuidado para estudiar. ¿Ya? Bueno, pasemos a nuestra guía de aprendizaje. Acuérdense que la guía de aprendizaje es la que me marca el norte, ¿ya? Si estamos conectados, sí. Y paso directamente a la formulación de actividades de aprendizaje. Pero ustedes con calma leen las otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en la formulación de actividades de aprendizaje? ¿Cuáles son mis 3 actividades que me van a evaluar esta semana? Entonces, comenzamos con un foro temático llamado voltaje y corriente. Entonces nos dicen, querido aprendiz, según Robert Boylestad en el capítulo 2, voltaje y corriente de su libro Introducción al análisis de circuito 2010, la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede aplicarse al caso del voltaje y la corriente, porque en este caso una persona inexperta en la materia quizás tiende a utilizar indistintamente los términos corriente y voltaje, como si ambos fueran fuentes de energía. Es entonces el momento propicio para aclarar las cosas. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación. La corriente es una reacción al voltaje aplicado. Página 38. Analiza el componente análisis de circuitos fundamentado en las leyes básicas del objeto de aprendizaje, leyes básicas en análisis de circuitos, el cual se encuentra disponible en la siguiente ruta. Opción del menú, curso actividad 4 y seguidamente ubique el enlace material de formación, que es el que acabamos de estudiar. Bueno, estudiar no, explicar un poquito ahí por encimita, ¿no? Entonces, después de haber leído el material de formación y teniendo en cuenta lo anterior, participe en el foro Voltaje y Corriente, analizando la afirmación de Boylestad y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. Entonces, la participación en el foro es crear un ejemplo. ¿En base a qué? En base al voltaje y a la corriente. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación, la corriente es una reacción al voltaje aplicado. En base a esta afirmación del señor Robert Boylestad, usted debe crear un ejemplo para esa cuestión. ¿Dónde entro al foro? Aquí en actividad 4, aquí tenemos el foro temático, voltaje y corriente. Damos clic aquí, le digo ver foro. Abrió la página de foro, busca el foro temático 4, voltaje y corriente. Le digo aquí en responder. ¿Ya? Aquí voy a escribir mi ejemplo. ¿Ya? Y después de escribir el ejemplo, digo aquí en responder. Listo. Y así participo en el foro. ¿Ya? Listo. Seguimos con la guía de aprendizaje. Pero, bueno, me voy primero al taller. Quiero que es el otro, la otra actividad. Dice, usted deberá realizar un taller que consta de 4 puntos. En los puntos 1 y 3 usted deberá hacer los cálculos de los circuitos propuestos.
para obtener respuestas a los interrogantes planteados en los puntos 2 y 4. Deberá dar respuesta a las preguntas diseñadas y escribir las mismas en cualquier documento elaborado en Word, que luego deberá ser enviado por medio del link indicado. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos, miren. Antes de ver la evaluación, vamos a ver la actividad evidencia de producto. Entonces, entro aquí y descargo el taller. ¿Ya? El documento en Word. Tenemos que se habilite la edición. Y recomendación, muchachos, muchachas, es leer bien. No me leen bien el taller y me hacen cosas que no deben ser. Miren, aquí dice, calcular la resistencia equivalente, intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de los circuitos en serie siguiente. Y algunos muchachos apenas me calcularon la resistencia total. Pero aquí me están diciendo que hay que calcular la intensidad y la caída de tensión en cada circuito. Entonces, este es un circuito serie. Y por aquí abajo. No pega. Entonces, este es el primer circuito. Entonces, tengo un circuito resistivo, serie. Entonces, lo primero es averiguar la resistencia total. ¿Ya? Entonces, en este caso, como tengo 3 resistores en serie, la fórmula sería R1 R2 usted lo puede hacer a mano en su libreta y después tomar la fotico y anexarla aquí en el documento de Word. Entonces, cuando ya yo tengo la fórmula, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es reemplazar los valores de los resistores. Vamos a decir que cogí el más fácil que... Entonces, ¿cuánto vale R1? Bueno, cualquiera puede ser R1. ¿Ya? Entonces, digamos que este es R1, vale 10. ¿Cuánto vale R2? Vale 10. ¿Cuánto vale R3? Vale 10. Listo, reemplazamos. Siguiente paso, sumar los valores. ¿Ya?
10 más 10 más 10, ¿cuánto es? 50. Cuando ya tengo la resistencia total, como tengo voltaje y ya tengo la resistencia total, entonces voy a averiguar la corriente total. ¿Ya? Y entonces aquí voy a emplear la ley de Ohm, que dice que la corriente total es igual que no sé, espero que me salga bien, al voltaje total sobre la resistencia total. Esperemos que salga bien. Entonces, reemplazo los valores. Se pegó esto. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale el voltaje? Me dice que es 9. ¿Cuánto vale la resistencia total? 30. Entonces hago la división. Entonces 9 entre 30 igual a 0.3. 0,3 amperios. No me gusta que no se vea bien la fórmula. No sé por qué. A ver. Voy a reducir el tamaño para ver si... No, tampoco. No entiendo por qué en este documento no se ve bien la fórmula, pero bueno. Listo. Entonces, después de haber encontrado la corriente total, el siguiente paso que me dice, porque me dice resistencia, corriente y caída de tensión en cada resistor. Entonces, tendría que encontrar el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. ¿Ya? Entonces, voltaje en R1 será igual, como es un circuito serie, o sea, voltaje siempre es igual a corriente por resistencia. Esa es la fórmula de la ley de Ohm. Corriente por resistencia, voltaje. Pero como es un circuito serie, la corriente que va a pasar por cada resistor es la misma corriente total. Entonces, sería corriente total por R1 en este caso. Entonces, reemplazo valores. I total 0.3 por R1 10 ohms. Y eso me daría 3 voltios. Tengo que hacer lo mismo para la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 2. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 será igual a I total, en este caso por R2. Como es la misma corriente y es el misma resistencia, igual me va a dar el mismo resultado. En otro ejercicio no va a ser igual. Y el voltaje en R3 es la misma corriente porque la corriente en un circuito serie es la misma, pero entonces en este caso es por R3.
0.3, que es la corriente total, por R3, que es 10 ohmios, me da 3 voltios. En un circuito serie se debe cumplir que la caída de tensión en cada resistencia, la suma de la caída de tensión en las resistencias, me tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, si yo sumo el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, me va a dar 9 voltios. Entonces, quiere decir que está bien. Y esto mismo hay que hacerlo para los otros circuitos, para este y para este. Son 3 circuitos en serie, diferentes valores, tanto de resistencia como de voltaje, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Después de que usted hizo esto, entonces te dicen, responda en un circuito serio. Me están diciendo es en un circuito serio. Dice, al aumentar los valores parciales de la resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, la misma fórmula me está diciendo que va a pasar. Si yo aumentara R1 a 20, ¿qué pasa con R total? ¿Aumenta o disminuye? Ya usted va a saber qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, no debe haber equivocación aquí. Ahora dice, la caída de tensión en las resistencias aumenta o disminuye con su valor óhmico. Si yo aumentara aquí a 20, R1 aumentara a 20, ¿qué va a pasar con el voltaje en R1? ¿Va a subir o va a disminuir? Esa respuesta se la puede dar los otros dos circuitos. O sea, puede dar este circuito, ya que tiene valores distintos. Entonces, el voltaje en la de 20, ¿cómo es en comparación con los demás? ¿Sí? Entonces, aquí el voltaje en 9, ¿cómo es en comparación con los demás? Entonces, aquí puede responder el inciso B, sin equivocación. ¿Ya? Entonces, ojo que el segundo punto se responde, es de acuerdo al primero. ¿Ya? Y nos dan, entonces el tercer punto son resistores en paralelo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este de aquí. ¿Dónde está cortar? No aparece cortar. Porque no sale recortar. Bueno, lo voy a hacer con este de aquí, el ejemplo. Entonces, de igual como averigué la resistencia total en un circuito serie, aquí toca averiguar la resistencia total en el circuito en paralelo. Y ojo aquí en el tercer punto, ojo. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad total y la de cada una de las ramas del circuito en paralelo. O sea, las corrientes que pasa por cada resistencia. En un circuito paralelo no es igual a la corriente total. Entonces, lo primero, la resistencia total. Bueno, usted lo puede hacer paso a paso, como ya dijimos, ¿verdad? O sea, coger dos primero y después... Hoy no, aquí no se ve bien esta parte. ¿Cómo hago? Pero hay una fórmula que dice que la resistencia total en un circuito paralelo es igual a 1 sobre, unos paréntesis, 1 sobre R1
Vamos a hacerlo así, aunque no me gusta esta forma. Más, es que me la cambió. La cambia, porque ¿cómo hacemos? Espera un momento. Ustedes disculpen, pero era el coordinador y al coordinador hay que contestarle. ¿Ya? Bueno, entonces aquí sería 1 sobre R1. ¿Ya? Uy, pero es que me cambia el coso este. Lo voy a hacer entonces sin el editor. R total es igual a 1 sobre, voy a abrir paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ya? Es la fórmula general de la resistencia total de resistores en paralelo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazar los valores, pero tengo que tener mucho cuidado. Entonces, RT será igual a 1 sobre, abro paréntesis, 1 sobre R1. ¿Cuánto vale R1? Vale 3. O sea, cualquiera puede ser R1, ustedes eligen, ¿no? Más 1 sobre R2, digamos que sea la de 6 ohmios, más 1 sobre R3, digamos que sea la de 9 ohmios. ¿Ya? Paso siguiente. Sí, 1 sobre. Abro paréntesis. 1, ahora tengo que dividir 1 sobre 3. 1 sobre 3. Eso me da 0.33333333. Entonces, 0.3333. Recomiendo 4 decimales después de la coma. Ahora, 1 sobre 6. 0.16666.
0.1666 más. Ahora 1 sobre 9. 1 entre 9 igual 0.1111. Ahora lo que tengo que hacer es sumar lo que tengo abajo. Entonces R total es igual a 1 sobre, se sumo, ¿ya? 0.3333 más 0.1666 más 0.1111. Eso me da igual a 0.611. 0.611. Y ahora faltaría dividir 1 entre 0.611. 1 entre 0.611. Eso me da 1.6366 ohmios. 1.6366 ohmios. ¿Ya? Esa sería la resistencia total, haciéndola con la fórmula general de la resistencia. Si le parece muy complicada esta fórmula, puede emplear R1 por R2 sobre R1 más R2. Y entonces hacer 3 y 6 primero y el resultado de ese hacerla con la de 9. Paso a paso, de 2 en 2. No hay problema. Después de que averigüe la resistencia total, averiguo I total, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? 27. ¿Ya? Entre 1.6366. Entonces, I total sería igual a 27 entre 1,6366. Eso me haría 16,49. 16,4966 o 76. 76 amperios. Y lo otro que nos piden es la corriente por cada uno de los resistores. Entonces, ya que la corriente que pasa por cada resistor en un circuito paralelo es distinta a la corriente total. Y la suma de las corrientes que pasa por cada resistor debe darme la corriente total. Entonces, aquí adicionalmente, I1 sería igual al voltaje total sobre R1. Entonces, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo, entonces sería 27 entre 3. ¿Ya? Entonces, I1 sería igual a 27 entre 3. 9. 9 amperios. I2 sería igual el mismo voltaje total porque es un paralelo sobre R2. O sea, sería igual a 27 sobre 6. Entonces, I2 sería igual 27 entre 6. 4,5 amperios. Y por último, I3, que sería igual al mismo voltaje total sobre R3, que sería igual a 27 sobre 9. Entonces, I3 sería igual a 27 entre 9 igual a 3. ¿No? Ahora, la suma de I1, I2 y I3 me tiene que dar I total, o aproximado, lógicamente. Entonces, I1, 9, más I2, 4,5, más I3, 3. ¿Cuánto dio? 16,5.
¿Cuánto dio hoy total? 16,49. ¿Por qué esta diferencia? Porque esta resistencia total, aquí nos fuimos comiendo muchos decimales y está aproximada. Entonces, pero ahí el cálculo estaría bien. O sea, usted me coloca esta respuesta y está bien, ¿sí? Entonces, este mismo procedimiento hay que hacerlo con este circuito de 3 resistores de 6 ohmios, estos y estos otros 3 circuitos. En el paralelo hay 5 circuitos que hay que hacer. 3 con 2 de 2 resistores y 2 circuitos con 3 resistores. Después de que usted hizo los 5 ejercicios del punto 3, es que va a contestar el punto 4, que tiene que ver con paralelo. Entonces, cuantas más resistencias tenemos en paralelo en nuestro circuito, la resistencia equivalente aumenta o disminuye. Entonces, en base a la resistencia total que usted encuentre en cada circuito, usted va a saber si esa resistencia aumenta o disminuye. ¿Ya? La resistencia equivalente en una instalación paralelo es mayor, menor o igual a la más baja de las instaladas. Esa la puede responder con esta que hicimos. La más baja del circuito es 3 ohmios. ¿Cuánto me dio la resistencia total? 1.6. ¿Ya? Entonces, la equivalente, o sea, la total, es mayor, menor o igual a la más baja. Ya tiene la respuesta. Cuanto mayor sea el número de resistencia o mismo circuito, la intensidad total que circula será mayor o menor. Si aumentáramos la resistencia aquí, colocáramos una resistencia más, por lógica, esta resistencia va a disminuir. Y por la ley de Ohm, ¿qué va a pasar con la corriente si la resistencia disminuye? La corriente, acuérdense que es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia sube, la corriente baja. Si la resistencia baja, la corriente sube. Entonces, ahí tiene también la respuesta del inciso C. Entonces, acuérdense, 4 puntos. Creo que los expliqué bien, espero, lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto al taller. Sobre todo, pues para mí todo claro, gracias. Ok. Bueno, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría entonces la evaluación. ¿Ya? La evaluación. ¿Dónde encontramos la evaluación? Bueno, aquí para la evaluación nos dan un enlace a YouTube, ¿ya? Para que complementen esto que estamos leyendo, ¿ya? También nos dan aquí un libro, nos dicen que Cetina 2001, ¿ya? Y nos dan ese enlace de YouTube, o sea, para complementar la cuestión. Bueno, entonces, después de que ya usted hizo el taller, ¿verdad? Les recuerdo aquí actividad 4, actividad evidencia de producto taller, ¿verdad? Entonces se tiene que ir aquí donde dice ver evidencia. Y a usted que es aprendiz, aquí le sale un cuadrito blanco donde usted puede poner un comentario y aquí abajito le sale adjuntar archivo. Entonces, usted le da en adjuntar archivo, adjunta el documento en Word
y le dan responder. Les recuerdo que a mí no me sale eso porque no soy aprendiz, no me deja enviar nada. Pero a usted sí le va a salir aquí un cuadrito blanco para el comentario y la opción de adjuntar archivo. Y aquí responder. ¿Sí? Entonces de esa manera envía el taller. Y por último la evaluación. Entonces nos vamos aquí donde dice evaluación. ¿Ya? Ver evaluación. Continuar. En este caso, esta tierra significa que todo esto está unido. ¿Ya? Entonces, es una forma de representar para no estar tirando tanto cable. Entonces, tierra es una sola. Entonces, esto es un solo alambre. Entonces, aquí tiene que contestar si el circuito es serie, mixto, paralelo o senoidal. Entonces, en base al estudio, usted sabrá. Usted sabrá si el circuito se parece a esto o se parece a esto. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Ya? De acuerdo al siguiente esquema, ¿cuál es el voltaje aproximado que se encuentra en la resistencia de 200K? Tiene que encontrar el voltaje en esta resistencia. Entonces tiene que hacer el cálculo. Tiene que resolver esto en serie. El resultado, resolverlo en paralelo. Y el resultado, resolverlo en serie con la de un K. Para que pueda encontrar la corriente total. Después de que usted encuentra la corriente total, debe encontrar el voltaje en el resistor equivalente que me queda aquí. O sea, no en el de 1000, sino en el equivalente que me quedó acá. Cuando ya usted haya encontrado el voltaje equivalente en el resistor equivalente que quedó aquí, va a encontrar la corriente que pasa por este sector, por esta serie. Y cuando haya encontrado la corriente que pasa por acá, entonces va a encontrar el voltaje de aquí. ¿Ya? Si el voltaje es 20 voltios, ningún resistor va a tener más de 20 voltios. Entonces quiere decir que esta respuesta queda obviada, o sea, no es. ¿Ya? No puede haber más voltaje en los resistores que la fuente. ¿Cuál será? Haga el cálculo y encontrará la respuesta. Cadey de Watt afirma la ley de Watt. El producto del valor de la resistencia por el amperaje es igual al voltaje. La relación del valor del amperaje por el valor de la resistencia es igual al voltaje. El resultado del valor del amperaje por el valor del voltaje es igual al vatiaje. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Al convertir 1000 vatios a kilovatios se obtiene. Aquí abajito tenemos la tabla de conversión. ¿Ya? Igual en el ejercicio, en el taller 1, habían una conversión. En el cuarto punto, que decía convertir la potencia, expresarla en kilovatios. ¿Ya? Entonces,
Convierta 1000 vatios a kilovatios. Ya. En un imán, las líneas de fuerza magnéticas parten del polo sur y regresan por medio del metal en su estructura al norte. Esto lo encuentran en el material de formación de la tercera unidad. ¿Sí? Les recuerdo que hay 2 páginas, entonces son más preguntas. Es el siguiente y son 7 preguntas. Entonces, si a un circuito en serie se agrega una carga en serie de la corriente, tiene que ver mucho con el taller que estábamos. ¿Dónde está? Yo lo cerré. No, aquí está. Tiene que ver mucho con esta pregunta aquí, ¿no? Se aumenta la resistencia en un circuito serie, ¿qué pasa con la corriente? ¿Ya? En un circuito serie se agrega una carga en serie. La corriente, se tienen 2 resistencias conectadas en paralelo de 50 ohmios cada uno. ¿Cuál es su valor de resistencia total? Entonces, no está difícil el examen si ustedes ya leyeron todo, entonces ahí sí le dan en enviar. ¿Ya? Entonces creo que es un solo cálculo, ¿no? Prácticamente complicadito, por decirlo de una forma, que es el punto 2. ¿Ya? Lo demás, todo está, digamos, relativamente fácil. Entonces, jóvenes, esos son las actividades evaluables de esta semana, las 3. Espero que todos se gradúen. ¿Ya? Les recuerdo que ya estamos a mitad de semana, que el curso se cierra el 4 de octubre, pero que la fecha límite para entregar todas las actividades es el día domingo 3 de octubre. Actividad que envíen después del 3 de octubre no es calificable. ¿Ya? Así que tienen hasta el chance, hasta las 23 horas 59 minutos del 3 de octubre para enviar las cosas. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a lo que deben hacer, háganla ahora. Profe, ¿cómo está? De Bien. pronto que uno por algún errorcito pues se equivoque en la evaluación, ¿con cuánto se gana la evaluación? O ahí mismo se puede volver a repetir la evaluación. La evaluación se gana con 70 puntos. Con los 7 puntos, bueno. No, con 70 puntos. 70. O sea, si tienes 100... Ah, sí, sí, ya. ¿Verdad que como Ya. ese tiene 7 puntos? Sí, sí, 7, sí, sí, ya te entiendo. Sí, qué pena, qué pena. Veamos, espérate ahí. 100 entre 7, 14 puntos. Cada punto vale 14.28. ¿Ya? Por 5. Con 5 puntos, bueno, ganas. Si te equivocas, tienes 3 chances de hacer la evaluación. ¿Ya? Pero la verdad es que él toma la última evaluación. Entonces, si tú te equivocaste, si tú sacaste 71 y la volviste a hacer y sacaste 60, te va a quedar, es la última, 60. Igual tienes 3 chances. De igual forma, yo reviso todos los días y evaluación que vea menos de 70, yo la reactivo nuevamente para que vuelvan a hacerla. ¿Ya? Entonces, digamos que el domingo es el último día, el último chance que tienen para presentar bien la evaluación. ¿Ya? El domingo en la mañana yo entro, reactivo y ya ahí sí no vuelvo a reactivar más. ¿Ya? Entonces, si el domingo a las 11 de la noche llegaste y perdiste la evaluación, ahí sí lamentablemente ya no puedo hacer más nada. Claro que Pero sí. si te equivocas hoy y yo entro mañana y veo que, no,
José tiene 50%. Yo vengo y reactivo para que tú vuelvas a hacerla nuevamente. ¿Ya? Dale, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué otras inquietudes hay? Abren ahora. Bueno, entonces, ya que no hay inquietudes, yo doy por terminada la sesión del día de hoy. Les recuerdo que esto igual va a estar en el transcurso del día puesta en la plataforma para que puedan eh, verla nuevamente, cualquier cosa. Y cualquier inquietud, de pronto por WhatsApp, en horas hábiles, estoy dispuesta a responder. Dale, profe, muchas gracias. Ok, entonces les deseo que terminen con éxito este curso. Espero que el lunes que yo esté evaluando ya todo, vea sus nombres en la lista de certificados. Sin embargo, les digo que el certificado dura aproximadamente un mes para salir, ¿ya? Igual les llega un mensaje al correo y pueden consultar en la página de certificado SENA. Ahorita pongo ese anuncio donde pueden consultar el certificado. Entonces, no siendo más, espero encontrarlos en otros cursos. Claro que sí, profe, muchas gracias. Ok, que tengan un resto de semana bien chévere.